todo esto empezó un poco hace un año atrás, ¿no? Cuando mi galería con la que trabajo aquí en Valencia, la Galería Punto, me dijo los de la Fundació per Amor a l'Art quieren ver obra tuya. Y yo me quedé, vamos, no sabía, sorprendida y también con un pánico que estuve. No fue tanto, me dijeron, no, a lo mejor unas semanas vienen desde el día que lo supe hasta el día que vinieron, ordenando mi estudio, limpiándolo, poniendo todo patas arriba, poniéndolo casi como... Y después fue una cosa tan natural la visita, y veía que les gustaba tanto mi trabajo que fue muy bueno hasta ahora. La relación que tengo con ellos, que es una relación de, como os he dicho, entrar al museo y todo el mundo haciéndote sentir como en casa. Pero bueno, vamos a aprovechar también un poco y os cuento el trabajo que ya ha introducido un poco Sonia, y que es en verdad en el que está la exposición temporal, ¿no? Bueno, permanente, perdona. Es la serie Intention, y la serie Intention yo creo que lo que intenta y consigue, ¿no? es mostrar esos límites de la materia. La Intention número 2, ¿vale? Y un detalle de la número 3. Y lo que creo es los límites de la materia, ¿no? De cómo el aluminio se muestra de una manera más flexible a raíz de la presión que le hace el caucho, que el caucho totalmente también se percibe tensionado, siendo él flexible. Entonces cada material se comporta de una manera distinta, y todo ello en conjunto también hace una apariencia que nos hace referencia a unos aspectos digitales, porque en sí el aluminio no se ve como material propio de color grisáceo, sino que tiene unas intervenciones de impresión digital sobre ello, que es en verdad sobre lo que gira todo mi trabajo. Que siempre mi trabajo suele ir relacionado con casualidades que tengo día a día de ver objetos, o en este caso ir a unos derribos y ver cómo el material habla por sí solo, por sus cualidades, ¿no? De reflectar, o en este caso por la calor sobre él, y esos colores iridiscentes que salen por un efecto natural, pero unos colores que para mí me hacen mucha reminiscencia a colores digitales, ¿no? Entonces, en Intention, lo que he hecho ha sido como sustituir ese proceso natural y hacerlo digitalmente, imprimir directamente digitalmente esos procesos que suelen ser en natural. Empiezo siempre a trabajar proyectos haciéndome unos esquemas, y en esos esquemas pues me hago unas preguntas y también con ayuda de libros, que por cierto aquí en esta mesa de aquel lado tenéis pruebas de mi estudio, libros y libretas que son para tocar y si queréis levantaros directamente ahora para verlos, sin problema, igual como preguntar, porque creo que sea un poco flexible todo esto. Y una de las preguntas es, como siempre parto de lo tecnológico, ¿no? Cómo nos influye lo tecnológico en el ámbito de la cultura visual. Y en este caso siempre lo tecnológico se mira de una manera más oscura, ¿no? En cómo, qué partes oscuras llevan a las cosas humanas, o en el tiempo, o también se trata lo tecnológico en el espacio, pero yo me meto un poco más en lo tecnológico, cómo se materializa, ¿no? Cómo se pone en nuestras partes de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, y más en concreto en cómo se materializa en imágenes, que es esta última parte que la tengo como circulada. Suelo trabajar en unos programas que son online, Real Time Board, que me funcionan muy bien porque trabajo online ideas que tengo en el momento y después lo puedo ver en cualquier momento en el ordenador de mi casa o en el iPad, y me sorprende mucho porque apuntes que hago, pasando los años, me aportan mucho esos apuntes que hice o anotaciones que hice en su día, tanto como en una de estas libretas de campo que también sigo un poco. Pero como todo el trabajo, creo que una de las preguntas con las que responde es que cómo evoluciona la cultura visual
junto con las tecnologías de comunicación, ¿no? En mi caso creo que lo llevo hacia cómo influye en las artes visuales, cómo esta evolución de imagen digital está influyendo en las artes visuales. Y esquemas, ¿no? Como este. Estos son unos de los esquemas que os he seleccionado de una de las libretas que también está... Hola chicos, pasad. Una de esas libretas que está por aquí, ¿vale? Y son esquemas, por ejemplo, de mi trabajo de Intention, ¿no? Me planteo porque en el trabajo trabajo con los pliegues y he cogido textos, algo referenciándolos, de Gilles Deleuze, que habla como los pliegues... hay una relación de contacto físico con la materia y el artista, y después como la materia siempre suelo seleccionar materiales industriales, materiales que después también los paso en procesos con la industria, y como os he comentado antes, ¿no? Como los materiales se contraponen en sus propias cualidades que tienen ellos mismos. Y a la par de esto, que en verdad son las dos cualidades que tiene Intention, todo mi trabajo siempre gira en el color, en la percepción del color, cómo recibimos la percepción del color, y en lo digital, entre el ámbito que siempre está de puente entre lo analógico y lo digital. Como os he dicho, lo de los colores, el estudio y la podríamos decir como la obsesión mía de clasificar, de ver cómo se ha clasificado la paleta de colores, que es del espacio natural a un espacio virtual, ¿no? Cómo clasificamos cómo se han clasificado los colores para que podamos representar todo lo que en verdad en la realidad vemos. Esa es una parte de mi estudio donde tengo, pues que también lo he descolgado de ahí para traeroslo aquí, y también lo podéis ver, donde está todo el Pantone digital de CMYK. Y este es el proceso que llevo en Intention, ¿no? Antes de Intention tiene mucha parte de trabajo en el ordenador, en la manera en que dibujo, pinto con softwares que determinadamente viene ya ese espectro cromático, ese fenómeno lumínico ya viene dado, ¿no? Si veis a esta parte, veis que este es de la manera que si tú quieres pintar un degradado de espectrum, de arcoiris, ya te sale. Y esto viene totalmente mimetizado por el fenómeno natural. Y viendo esta relación con viendo casualidades que me suelen pasar, como la imagen que veis, esta imagen es una foto de que cuando estaba en Berlín hace 3 años o algo así, solía visitar bastante las imprentas y veía que en las planchas de offset, por el calor, salían estos efectos iridiscentes. Entonces dije, pero si esto es calcado al software, al espectro que viene del software. Entonces hice un trabajo sobre ello, y este es uno de los trabajos con los que contaré, ¿no? Que ha evolucionado todo hasta llegar a esta Intention. En este trabajo es una vista de una exposición que se hizo en Luis Adelantado, la Galería de Valencia, ¿vale? Y es donde se ve más claramente, sin ningún ajuste, el espectro del Illustrator, que viene por determinado. Y se ve una fusión perfecta entre el material que es industrial a la impresión. Y hice estas dos copias, ¿no? de dos impresiones exactamente iguales para confundir al espectador, ¿no? y dejar también los márgenes de impresión, ¿no? Para que perceptualmente digas, es del propio material, o si te acercas ves perfectamente que es una impresión, que no hay que se ha sustituido totalmente esa parte de la propiedad del material. Esta es una exposición individual que hice en 2016 en el Centro Párraga de Murcia. Aquí ya veis que los colores un poco están ya atenuados, ya creo que ha pasado un año y algo desde aquella obra esta, y ya el trabajo está siendo que se está haciendo todo uno con el material.
ya se está quitando esa percepción de decir, ¿está impreso o es el propio material que es así? Entonces ese juego también me gusta, ¿no? Que el espectador diga, no sepa exactamente cómo es el material. Os he puesto unas imágenes de cómo hice el proceso de estudio de una exposición, de la exposición anterior de tensión. Suelo trabajar las exposiciones individuales, suelen ser bastante realizadas para el espacio específico, ¿no? Las concibo de esa manera, ya que tienes la oportunidad de trabajar en un espacio, pues piensas de qué manera se va a leer y en qué dimensiones vas a tener que hacer los trabajos. En este caso, en aquella imagen podéis ver una maqueta con la que también me hago las piezas pequeñitas en tamaño relacionado en proporciones reales, en cómo funcionaría en el espacio. He traído algunas de las maquetas ahí en la mesa, están pequeñitas. Y al lado también, al mismo tiempo, también pues hago los dibujos porque es mucho más fluido, ¿no? Rápidamente estás dibujando y bocetando. Y en esta, pues las maquetas, que también pues, me hago las ideas de si lo imprimo de esta manera, en qué parte va a quedar el color, que en la parte del proceso que hago el pliegue, siempre esto puede cambiar, pero antes ya ha habido algún estudio. Pasado este paso, ¿no? En el que pienso en qué dimensiones van a tener las piezas y qué cantidad, pues me voy directamente a la industria y miro las chapas de aluminio, en este caso, de qué espesores las necesito y cuáles tengo que coger, ¿no? Y es como la imagen de ahí, que cada una tiene un espesor y dependiendo de las dimensiones de la pieza, pues cojo un espesor u otro. Y después las selecciono. Con el equipo pues selecciono qué chapa me interesa más, porque todas son iguales, pero siempre algunas vienen algo fallidas o alguna raya, y en el trabajo es bastante delicado para que alguna raya pues, sea bastante potente. Después aquí es cuando está ya imprimiéndose. En esta imagen en concreto no veis muy bien, pero sí que podréis ver el color, cuál es la parte ya que está impresa y la que no. Pero, porque es lo interesante, lo que os hablaba, ¿no? Cómo ese código binario que viene de colores está totalmente penetrado en la materia del aluminio. Esto es un vídeo de cómo se imprime sobre el aluminio. Es una impresora UVI que, por sus cualidades de poder imprimir sobre una mesa rígida, puedes meter todo tipo de materiales. Y se llama UVI porque tiene la propiedad de secar el pigmento por lámpara, por calor, ¿no? Y es lo que hace que se fije al material. Posteriormente a estas impresiones, aquí os he hecho una imagen para que veáis cómo suelen ser las máquinas, que llevamos a la imagen digital, la llevamos a esta pantalla, que es como el RIP, que hace el recorrido de tu monitor ahí, y ves que está bien calibrado, que funciona bien, entonces ya lo tiras directamente a imprimir. Y después de estas impresiones, lo que hago es lo llevo a un espacio donde me las lacan como un lacado de coche, con un acabado satinado para hacer una protección al material y que el material no sufra por el movimiento, sino que tenga una buena conservación. Y de aquí ya entra el estudio. Todo el trabajo anterior puede ser un 50% en el que no ha entrado aún el trabajo al estudio, y ya entra en el estudio el trabajo, y es en el momento que ya las maquetitas que tengo en pequeño ya no funcionan para nada, ya es otra historia, porque lo que antes estaba haciendo en maquetitas, después lo ves en real y dices, no, esto en tamaño real y dices, no, esto va a funcionar de otra manera, y el pliegue tiene que ser de otra manera, viendo porque las impresiones suelo hacerlas de dos colores, por delante y por detrás. Los pliegues siempre los hago manualmente, no hay ningún pliegue, lo podría hacer en máquinas, pero todos los pliegues están hechos manualmente, porque creo que es en verdad lo que también le da sentido al trabajo, ¿no? De que el material no se vea rígido, sino que confundas si el metal es duro o no, porque son unos pliegues
no son uniformes, son irregulares, como en esta pieza de Stiffness, que también está en la colección, y cada una de ellas, que si hubiese sido con máquina, podría haber sido perfecto, pero es el juego de que no, que haya esa intuición de ser un material industrial, pero ha habido una mano de obra detrás, un contacto directo. Y después también los colores que os comentaba, más tenues y más penetrados en el material. Esa es una vista de mi estudio con las piezas de Stiffness. Y esta es una exposición que hice, bueno, una exposición colectiva en París, en la que participé, y el trabajo, lo que quería decir es cómo ha evolucionado el trabajo gracias a los espacios privados y a los públicos que confían en él, y hace que crezca, ¿no? Y eso hace que también el trabajo haya una difusión de él y vaya también hacia el extranjero. Esta es una vista de la exposición de París, Will Cost More, Life Today Will Cost More, con compañeros estupendos con los que participé. Igual pues también tengo otras colaboraciones con otras galerías del extranjero. Esta es una de las vistas, como os decía, el apoyo, ¿no?, de los espacios culturales que hacen que tu obra se abra al público y una difusión brutal. Esta es la vista que teníamos anteriormente de la exposición Ornamento y Delito. Y esta es una parte de mi estudio. Estas son últimas piezas que he hecho en este verano. Y estas piezas vienen de algo, ¿no? Lo que os quiero mostrar ahora son las primeras piezas que hace ya 2 años hacía de Graded Metal. Aquí enfatizaba muchísimo más el color, ¿no? El color está muchísimo más resaltando y los pliegues tienen una importancia que hasta nos gritan, como en esta pieza. O en esta exposición individual, que fue también en la Galería Punto de Valencia, con la que hice todo el espectro cromático del software, aquí sí con unos mínimos retoques impresos sobre una longitud de 20 metros a lo largo. Entonces cogí directamente un rollo de metal como me daba la industria y los imprimí todo a lo largo, sin parar el espectrum, uno detrás del otro. Y la metodología que tuvimos, claro... ¿Esos pliegues también los has hecho tú manual? Sí, todo manual. Sí, todo esto es manual, pues como la foto que os he enseñado, y esto lo hice in situ, en la galería. A ver, me llevé el rollo impreso y in situ hice los pliegues. Estos son muy finas, ahora si no recuerdo mal, 2 micras o algo así. Este es un material que me lo compraba en Berlín, lo traía, que cambia mucho el espesor entre estos, con estos pliegues tan exagerados, a los últimos. Y cuando planteé imprimir estos 20 metros en una impresora UBI, la propia empresa me dijo, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, y lo que hicimos era, enganchábamos todo el material, lo sujetábamos con una cinta, un precinto, y cuando llevábamos, esta mesa tiene de largo 3 metros, pero cuando llevábamos a los 2,5 metros, parábamos y movíamos el material. En una parte lo enrollábamos y desenrollábamos la otra. Creo que esto es un vídeo, espera, os he hecho igual... ¿Eso se seca enseguida? Se seca enseguida. ¿Ya lo puedes...? Sí, se seca enseguida. Yo siempre lo dejo, ¿sabes? Un poco, pero en el mismo momento las cualidades de la tinta son esas, que al mismo tiempo se secan. Pero siempre yo les dejo que respiren y que estén en su nuevo estado. Ahí. Esto sí que es prueba de impresión. Sí, todo eso son pruebas de impresiones. Todo eso son pruebas. Y este es el espesor, este es el material directo que me has preguntado, del de 20 metros de Graded Metal. Este es el espesor de ese material. Y la idea... Ay, espera, esto también es un vídeo
de la exposición individual que tuve en el 2015, la idea de esta pieza es también, inauguraba con la pieza desplegaba, pero también mostrar al espectador, volverla a hacerla objeto de la misma manera que te viene en la industria. Y lo que hice fue una intervención a mitad de la exposición que duró 3 meses, al mes y medio, la volví a plegar. Ahora veréis el resultado. ¿Estas piezas se pueden llevar al espacio público? Sí, sí, están sí, está ahora, exacto, está en Estados Unidos y creo que está en una colección pública. No lo recuerdo bien, soy muy mala de... Sí, se refiere a espacio a la calle, ¿no? A la calle. Vale, gracias por la puntualización. No, podrían estar sí, porque hemos planteado proyectos para espacios públicos, pero ya los acabados tendrían que ser otros. Y por ahora todo el trabajo es para muchísima más conservación, es para interiores. Para interior, pero sí, planteando los acabados sí que podría estar. En verdad, con este tipo de impresiones se exponen al sol, se exponen a los rayos UVA. Sí, me preguntaba si el ambiente podría luego hacer una segunda alteración sobre la impresión digital que haces. Ya. O sea, a ver. O los movimientos de las nubes, podría modificar totalmente el registro digital que ya ha quedado con la impresión. Por las características propias del aluminio. Sí, a ver, por el tiempo pasaría, ¿sabes? Por el tiempo pasaría y creo que también en este caso sería intencionadamente, ¿no? Que el material tuviese su vida, Sí. ¿sabes? Que el propio aluminio tuviese su vida, pero sería plantearlo de ese modo. Bueno, la pieza cambiaría de color en función de la luz, pero las tintas UV son resistentes. Son resistentes las tintas UV, pero siempre tienen una perdurabilidad de vida, ¿no? Que sí que se está estudiado, que Pep lo sabes muchísimo más que yo, que no, depende de la calidad de la tinta, puede estar a unos 10 años o 50 años, ¿sabes? Imagínate. Sí. Y si le haces, claro, yo que siempre yo les hago un lacado para que aún más tengan una protección, un lacado transparente pero que tiene para los rayos ultravioleta. La pieza en sí, cómo terminó. Vale, y ya como os he mostrado los inicios de Gradient Metal, pero también estoy haciendo el recorrido cómo estaba haciéndose, simplificando las formas. Simplificando las formas y siendo ya muy contenidas hasta llegar a donde estoy ahora, que es Intention. Como estas piezas que os he dicho que las he realizado este verano, este agosto. También, habiendo contado todo el proceso de Intention, si hay alguna pregunta ahora también lo hacemos, quería también contaros el proceso de la serie YUM, que por eso ahora empezaremos. ¿Alguna? Cuando doblas, si te equivocas, ¿se puede volver a poner en su sitio o ya se ha quedado una marca? Es por una curiosidad. Claro. Claro. Es que... Sí, el material tiene su protagonismo, ¿no? Entonces, si está un poco doblado, claro, la experiencia hace que tú ya lo conozcas, cómo funciona. Entonces, hay pliegues que no puedes ir en contra de ellos. Si el propio material ya va hacia una dirección, no puedes ir en contra y tienes que dejarlo de esa manera. Pero hay otros que sí los puedes manipular un poco. Hay algo de azar también. Totalmente, sí. El error. Sí. El error, que siempre hay muchos errores siempre y son los finales. Sí, y por eso es lo que os he contado, ¿no? Maquetas que tengo ahí son las que hacen que yo previsualice las piezas con unos colores, pero después posteriormente no son las finales, son otras. Y también estoy trabajando en la maqueta
al mismo tiempo que doblo la del tamaño real. ¿Tienes que hacer mucha fuerza? ¿O eso es bastante manejable? Bueno, mi amigo lo sabe. Joaco lo sabe porque él me ha ayudado muchas veces y sí, algo de fuerza hay que hacer, pero no tanto. Ya hay una... Sí, yo ya sé hasta dónde puedo... Sí. ¿Y no sufre ningún daño la impresión y el lacado? No, también sé en qué... Sí, claro, es que ya les hago una imprimación elástica y con mucha prueba y error. Igual digo que mi amigo también lo sabe, con mucha prueba y error de una experiencia ya llevo casi 2 años y pico trabajando en ello. Ahora ya no sufre nada. No sufre nada, el pigmento es totalmente flexible, ¿sabes? Y con el lacado final igual. Ya he hecho pruebas para que todo el proceso sea con algo de flexibilidad. Porque claro, el material tiene una forma, pero en el momento que tú lo estás doblando, también lo estás estirando y agrandando, y por eso esa pregunta, ¿no? Pero no, allá hay una compatibilidad de medios bueno, del proceso que aún está funcionando. Sí. Dime. Bueno, antes decías que había una de las obras que has presentado que gritaba, que de verdad que gritaba. Sí, era de las primeras. ¿Tú eso lo persigues o lo ves cuando lo has producido? O sea, la emoción que puede transmitir Lo veo, sí, lo veo cuando sea... Sí, a posteriori, y no, esta no, es de las primeras a posteriori, y no al mismo tiempo, ¿sabes? A lo mejor el día siguiente, o cuando también viene alguien de visita al estudio y me lo dice, digo, pues es verdad, ¿sabes? Y yo a lo mejor no me doy cuenta. Sí, creo que todos estos trabajos tienen mucha metodología, no es un trabajo... están pensados, pero el proceso hacen que también que haya azar, ¿no? Y el resultado nunca sabes cuál es el acabado final, ¿sabes? O cuáles son las percepciones finales. Yo hay trabajos que me sorprende que pasa el tiempo y me gustan más que otros, ¿sabes? Es el tiempo el que te hace verlo de otra manera. ¿Cómo llegas al aluminio? Antes, o sea, el proceso de cómo llegas a este material. Claro, es que eso es lo interesante y lo interesante por lo que ahora también... por ejemplo, la serie que iba a presentar, ¿no? La que voy a presentar, la YUM, son materiales plásticos, son materiales flexibles con los que ahora os mostraré muy fáciles de manejar. Yo me iba a montar una exposición individual con mi coche pequeñito de una pieza de 6 metros porque la enrollaba la pieza y no había ningún problema. Ahora en la individual no puedo ir con un coche, todo va con unas cajas, ¿sabes? Son cosas que... Y empecé a trabajar con este material por cosas casuales de las planchas que os he mostrado antes, unas imágenes que veías los colores iridiscentes de la propia plancha. Por eso, porque estaba en Berlín y allí solía ir a unas imprentas y veía las planchas que eran las planchas que ya tiraban y estaban en unos residuos no me las llevaba, me las llevaba y las reciclamos, digo, ya, pero yo también. Me las llevaba y no sabía qué hacer y después dije, no, es que esto está mimético en lo digital, ¿sabes? Y es cuando empezó el trabajo y sino empecé el trabajo de intensión con el metal y pasé totalmente al opuesto. Pero que posteriormente trabajar al opuesto he introducido de nuevo plásticos a la pieza y ahora una de las últimas piezas que tengo son de plástico otra vez. Como que me estoy todo el rato balanceando, pero también por sentirme cómoda, porque los materiales hay cosas que estás luchando siempre contra ellas, entonces vas sintiéndote cómoda yendo de unos a otros. Yo si no te conocía y hubiera visto la pieza, hubiera pensado que venía de alguien oriental. Oriental. Por el plegado, por la armonía que hay en la composición, es una cosa muy singular que consigues, que plegando y doblando, no sé cómo has
fundido esa tradición y la has volcado ahí. Sí, y lo del oriental es verdad porque hay muchos libros sobre pliegues que proceden de allí. Todo esto, esta evolución es la práctica en el estudio. Y un día que decidí introducir las cuerdas, que son las que provocan estos pliegues, mi amigo Joaco estaba conmigo en el estudio en ese momento y se quedó, no sé por qué fue, que dije, esto hay que ponerlo, porque la pieza no se sujetaba y yo quería que se sujetase de esa manera, que era la lucha que he estado llevando con el material durante 2 años y pico. Yo quería que se sujetase de esa manera y le dije, hay que poner esto vamos. Y fue buscando precisamente cuál era el material que más convenía para la pieza y poder conseguir que se sustentase. Claro. Ahí también hiciste una investigación. Sí, del espesor del caucho. Claro. Estos cauchos me los fabrican. Esto es una fábrica de aquí, Valencia, que me fabrica, son cauchos macizos que me los fabrica a medida porque pueden ser de las dimensiones del diámetro que quieras. En concreto este, 1,5 o 2, ¿sabes? Pero hay algunos, como los de la fundación que tenemos aquí, son de 1 centímetro, ¿ves? Son estos. Y estos cauchos los he traído del estudio y están muy usados y están sucios porque son los que suelo trabajar en el estudio. Después ya los finales los pongo nuevos, pero al principio... ¿Cuánto suele durar? ¿O tiene un tratamiento? Claro, es que el caucho sí que es un material que se degrada por el tiempo. Entonces, yo soy consciente de ello, pero por ello no me lo quito de las obras, sino que cuando siempre entrego las obras hago unos papeles de conservación y entrego también de dónde proceden estos cauchos y la conservación la conservación o la durabilidad que tiene, y se deben reponer por el tiempo, que siempre tanto la galería o yo lo facilita para que se repongan, ¿sabes? ¿Por qué caucho y no cuerdas, por ejemplo? Pues yo creo, lo que decía, creo que era el vaivén de la dureza de los metales a irme a los plásticos, ¿sabes? Era la facilidad que me daba el caucho que hacía lo que quería con él y el metal no. Yo creo que fue eso. Y también son cosas que había una fábrica cerca de mi estudio, que pasé unos días, me gustaba el material, le pedí unas pruebas y pidiéndole pruebas, pues un día en el estudio mi amigo me estaba ayudando y dije, esto hay que ponerlo, tengo que conseguir este material. Y eso, ya está, que todo viene por esa investigación, ¿no? Que de estudio. Y bueno, igual, ahora esta es la serie Yum, que es la de plásticos, pero estos plásticos los compro en líquido, son poliuretanos y lo compro en líquido, son unos poliuretanos que se utilizan para impermeabilizar barcos, impermeabilizar cosas, y yo creo que ahí hay piezas. Son estos materiales que sí que es el PVC y estos son siliconas. Esto es poliuretano, silicona y PVC, ¿sabes? Cada uno tiene un aspecto totalmente distinto. Entonces, hago pruebas con distintos materiales para ver de qué manera se percibe. Aquí sí que hay una impresión encima de este material que es el poliuretano. Y este, si lo veis, se nota que está hecho manualmente, ¿sabes? ¿Esto era líquido? O sea, era líquido, sí. Esto está dispuesto. Eso es casi piel, ¿no? Sí, es que, claro, es que es piel. El trabajo, bueno, es piel. Yo lo metaforizo como eso. El trabajo, esto,
empezó todo de ver, ahora sí, este trabajo empezó de ver de qué manera los dispositivos que registran la realidad, de qué código se registran, ¿no? Y en este caso cogí los escáneres, que los escáneres tú puedes registrar una imagen y te la pasa a una pantalla, pero con otro lenguaje de píxeles y de códigos, ¿no? Entonces, lo que yo también quería ver era ver de qué manera representaba la nada, que también hay unas partículas que es la luz, que es el espacio, yo las llamaba como capturar la nada, que era capturar la luz. De qué manera el escáner, por capturas electrográficas, ¿no? Hacía unos impulsos de luz que, ampliando estas imágenes, conseguía esta RGB, que es de donde se descompone la luz. La luz blanca proviene del RGB. Entonces, quería incentivar, ¿no? de qué manera la nada, las máquinas lo veían con otros ojos, ¿no? Con una mirada que no es la nuestra, sino una mirada no retiniana. Pero no me quedaba satisfecha en que estuviese en la pantalla. Como todos los trabajos, quería sacarlo de la pantalla dándole forma, y para mí era como darle una piel a esa imagen digital. Y aquí hago un poco referencia a uno de los libros que he traído, que es de José Ramón Alcalá, que se titula La piel de la imagen digital. La piel de la imagen digital. Entonces ahí también han sido muchos estudios de lecturas, que las lecturas son las que me nutren a darme cuenta en lo que estoy trabajando y a responderme preguntas que me estoy haciendo. Pues en esta imagen veis cómo estoy con el material líquido haciendo capas y capas de pintura, pero en verdad es pintura transparente, para conseguir este material. Y esta es una exposición individual que hice en el 2010, en la que me fui con el escáner y capturé la luz que tenía ese espacio, que era un espacio de 56 metros cuadrados. Y esa luz la imprimí en las dimensiones de lo más ancho que tenía la sala. Y claro, pues por el tipo de material, pues creé una cortina, una especie de una pieza que eran 2,5 metros de alto por 6 de largo. Y aquí entonces le haces ese hincapié a que la luz digital tiene un cuerpo en el espacio. Otros trabajos que también proceden de este es como Interval, que aquí se manifestaba las características que tienen los diferentes colores de luz durante el día. La primera empieza a las 9 de la mañana y la última termina a las 11 menos cuarto de la noche. Entonces, como la luz va cambiando, pero es que esa luz cambia dando unas cualidades plásticas, ¿no? Que yo veía en esas imágenes digitales que estaba consiguiendo unos valores plásticos que eran pintables. Esta es otra vista de otra exposición individual, igual mostrando diferentes colores del día. Y esta es una pruebas que tengo en el estudio, que me gusta mucho porque son las cosas que me hacen ver las otras personas. Vino una coleccionista y eso lo tenía en una parte del estudio y me dijo: vale, me gusta todo lo que me has enseñado, pero esto es tan interesante porque todas las piezas de Hume estaban mostradas con su marco, enmarcadas perfectamente, que al final está como rígido, ¿no? Como que estás buscando su perfección y no dejas que el material hable por sí solo. Entonces, esta pieza, que
que ahora ya le llamo pieza, pero porque la enmarqué en el momento que decidí que ya era una pieza, pero porque me lo sugirieron. Me dijeron, es que esto ya, yo quiero, me voy a llevar esto. Y eran piezas, retales que yo tenía en mi estudio pues para almacenarlo bien y para... Y creo que aquí se ve ese desgarro de acumulo, ¿no? de todas las imágenes digitales caídas por su propio peso. Aquí ahora, claro, os he hablado bastante y he recalcado bastante la parte intencionada que tiene mi trabajo, que es lo de los colores, ¿no? La clasificación que están los colores en el espacio digital y el materializarlo con diferentes materiales, tanto metales como plásticos. Pero os he puesto una imagen de Yvonne Badin, que es una fotógrafa de una serie de Illuminati, que a mí me encanta esta serie, seguro que Pep la conoce. Era una serie que hizo en el 2006-2007, eso hace ya 10 años, y son los 10 años en los que cumple el smartphone, los años que cumple el smartphone, y cómo nos ha cautivado y tiene su espacio en nuestro mundo, vamos, implantado. Y esta fotografía de serie creo que son las que responden a eso y son las que responden a todos los conceptos con los que trabajo en mi día a día, para que dan sentido a toda la parte plástica de mi obra. Y por ello también pues en el 2014 hice una exposición en el Centro del Carmen, en la Sala Ferreres, la Sala Ferreres, la blanca, que tiene diferentes espacios. Me concedieron uno y en ese espacio lo pude poner totalmente a oscuras. Entonces lo que dejé fue 6 pantallas de ordenador en modo reposo viendo contra la pared, para hacer hincapié de ese ámbito digital y ese entorno que nos está creando los espacios digitales, ¿no? Unos espacios que también lo tenemos en nuestra propia casa, que son cosas comunes, cuando estás trabajando y te dejas el ordenador y te vas, y entonces esa habitación empieza a generar ese bucle de colores, reflectante sobre todo cuando salta el salvapantallas. Entonces, por eso casi todos los títulos de las piezas describen perfectamente lo que es el trabajo, ¿no? Como en Spectrum Screensaver. El salvapantallas predeterminado que te viene del Mac. Era un horizonte, era la mimesis de un espacio celeste. Estas son diferentes capturas, porque en verdad sí que había mucho contraste de color cuando entrabas en la sala. A lo mejor no lo percibías al momento, pero si te fijabas bien, veías unos cambios de color que para mí eran fascinantes, ¿no? Ampliarlo a esa escala en una sala con seis ordenadores. Aquí abajo he puesto el link que tengo un vídeo colgado en la web. Y también hablando un poco todo de las pantallas, de cómo nos influyen y qué otro lenguaje con el que nos comunicamos, que es un lenguaje que utiliza otros códigos, pero los entendemos perfectamente. Y en este caso hice un trabajo de mi antiguo móvil que se rompió. Se rompió la pantalla, no rompí la pantalla, ¿vale? Sino se rompió internamente, haciéndose, ¿cómo se llama? Se conoce el glitch, ¿no? Cuando una imagen no se describe correctamente, no llega a todo el circuito tecnológico hasta su punto final, entonces la imagen tú no la reconoces como te la está mostrando, se ve glitcheada, una imagen de error. Entonces, esta acción, que cuando yo entraba y no podía ver nada de mi móvil y todas mis imágenes personales de mi galería de fotos estaban también glitcheadas, distinguía cuáles eran por el tipo de colores de las composiciones, ¿sabes? Distinguía que esta fotografía era de un paisaje de una foto que hice en la playa, o si era... Pero yo no estaba bien, el móvil no me dejaba ver algo que yo sí que entendía, pero él sí que me estaba transmitiendo... Sí que estaba transmitiendo unos códigos, pero yo no los reconocía, pero al mismo tiempo me fascinaba
en este vídeo veis lo que pasa. Vídeo que mi hermana me ayudó ahí a grabarlo. ¿Veis lo que pasa? Que pasaban las imágenes, para mí también me gustaba más eso que ver mis fotos reales. Era como, se me había roto el móvil y qué guay, ¿sabes? Qué chulo, porque entonces ya, claro, en cosas que leías, encima esos glitches en primera persona, pues me lo llevo a mi campo de mi trabajo. Y porque veía unos códigos, vamos, un lenguaje que se había liberado totalmente de la función que tenía que cumplir, pero estaba, que correctamente tenía que cumplir, pero sí que estaba cumpliendo otra. Y esto lo llevé a mi campo de trabajo, que era pues materializarlo, ¿no? Siempre la inquietud que tengo de darle fisicidad a las cosas o darle ese hincapié a unos fenómenos que nos pasan por casualidades. Y en este caso fue una exposición individual, que esta es una vista de la sala de la Lonja del Pescado en Alicante. Y en esta exposición lo que hice es imprimir directamente sobre planchas de metacrilato. Utilizaba este material para que unas imágenes detrás de las otras también se difuminasen todo, pero era totalmente una metáfora de cómo las imágenes se nos guardan en las carpetas, ¿no? Que tú pasas las imágenes y están una detrás de la otra. Tú mirabas frontalmente la instalación y mantenía los formatos de la pantalla, pero cuando el espectador caminaba por toda la sala es cuando ya iba haciendo el recorrido, y al final de la sala veía de dónde procedían esas imágenes, porque si lo podéis percibir, ahí al fondo hay una pantalla donde está el vídeo que anteriormente os he enseñado. Y aquí volvemos a Black Mirror, a hacer que esas imágenes estén apagadas. Cuando la pantalla del móvil está apagada, es igual, cuando está apagada no nos importa porque no funciona, entonces no le damos importancia. Pero al mismo tiempo no nos está mostrando la ventana a un espacio virtual, pero sí que nos está haciendo un reflejo y un perfecto espejo de nuestra realidad, que es nuestro reflejo perfecto. Este título lo puse intencionadamente cogido de la serie Black Mirror, porque empezó la serie en 2013 o por ahí, y intencionadamente me lo apropié para esta serie. Y este es un fotograma de uno de los capítulos de la segunda temporada de Black Mirror, que no sé si la habéis visto, pero es uno de los capítulos que la protagonista está totalmente, no sé, la tienen como un voyerismo, ¿no? Todo el mundo le interesa, y como estáis viendo, los de atrás lo único que querían era captar con su cámara de fotos, con su móvil, las imágenes de cómo la estaban martirizando. Eso era lo que les interesaba, y eso en verdad es lo que Black Mirror, casi todas las series nos hacen un futuro cercano y algunos futuros presentes, ¿sabes? Y en esta, os pongo este fotograma porque también es uno de los referentes, tanto libros que por ahí he traído como series, y también está respondiendo a uno de mis últimos proyectos, que es Freefall. Esto es una captura de las cámaras de seguridad públicas que hay en los espacios públicos. Si vosotros entráis en páginas web donde pones Skyline o lo que sea, siempre vais a ver a tiempo real lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo que tenga una cámara de videovigilancia. Y esta imagen está cogida de si no recuerdo mal, es de la Plaza de España de Roma, ¿vale? Y si veis, son unas personas sentadas,
hay espacios públicos que están totalmente controlados y podemos ver a tiempo real esos espacios, qué es lo que está sucediendo, pero por sus cualidades aún tienen unas cualidades de poca resolución, de la poca resolución y el carácter de pixelado, y también los movimientos, está todo no de una alta resolución, sino que ves unas imágenes muy de baja resolución. Pues de aquí ha partido todo el trabajo, que es una de las últimas piezas que tengo en el IBAM, que es Freefall. Es una de estas piezas de captura de pantalla de estas cámaras de videovigilancia colgada desde su parte más alta, ¿no? Entonces lo que hace es que la imagen que está impresa en PVC caiga y haciendo referencia a, como su título indica, de Freefall, que es un título cogido del libro de Ito Steller, bueno, un artículo de un congreso que hizo en Bruselas y que he traído el libro, que se llama, sí, lo tiene la chica, Freefall, caída libre, los condenados de la pantalla. Leyendo este libro y al mismo tiempo viendo imágenes online fue cuando encajé para hacer este tipo de pieza. Para todo empezar, pues siempre empieza con esquemas y cómo voy a resolver, y aquí os he puesto uno de los bocetos de mi libreta, donde ves cómo estaba pensando, de qué manera tenía que enganchar la pieza, dependiendo de qué imagen imprimía, qué porcentajes de colores tenía de unos u otros, porque también me importaba mucho de qué manera iba a percibirlo, ¿no?, el espectador, y viéndolo con las dimensiones que tiene una persona. Y al mismo tiempo que pensaba en todo esto, pensaba sobre qué soporte iba a imprimirlo. Tenía claro que iba a ser un soporte translúcido para no darle ese cuerpo a la imagen con material, sino que la imagen sea el propio pigmento, ¿no? Y son diferentes pruebas sobre diferentes materiales para ver qué material, qué pigmento se sujeta mejor a otro material, ¿no? He traído también las pruebas por ahí. Y finalmente su impresión fue sobre PVC. En aquella imagen veis cómo se está imprimiendo y en esta viendo ya los resultados finales. Siempre en todos estos procesos me gusta estar a pie de máquina, viendo cómo se está imprimiendo, por si hay algún problema o fallo, parar la máquina, pero a veces cuando hay un fallo me dicen, ay, no ha salido muy bien. Me gusta porque es parte del proceso y es parte también de que la máquina ha hecho su lectura de tal manera. Y aquí veis, es el mismo tipo de tinta Subi, pero con otro tipo de máquina. Esta máquina es de soportes flexibles, entonces es en rollo. Claro, estuve investigando sobre qué materiales y qué tamaños tenía que imprimir la imagen, entonces conseguí unos rollos de 30 metros de largo por 2,5 o 2,80 de ancho, en los que imprimí toda la imagen que había seleccionado de una de esas capturas de pantalla de Scanline de imágenes de espacios públicos. Y aquí, ¿de qué manera cojo esas impresiones y las abrazo para colgarlas a una parte de arriba del todo, ¿no? Que de arriba del todo había fabricado una estructura de hierro con el que se sujetaba un motor, que ese motor tiene un eje y que de ahí iba a caer la imagen. Pero este motor lo que estaba haciendo es un motor rotatorio. Entonces, la pieza tiene movimiento. Tú la visitas y tiene movimiento. Entonces, estás poniendo a la pieza un factor más de tiempo. Y era el tiempo de que yo quería que se percibiese esa pieza como la reflexión pausada que debe tener las imágenes digitales. No era igual ver esa pieza fija, porque te estaba contando una cosa que no era el momento que hay movimiento.
Y el sentido de decir, vale, las imágenes digitales no sabemos hacia qué camino están yendo. Lo que os he mostrado de dónde viene la imagen, que son imágenes muy pixeladas, pero nos da igual, nos está transmitiendo algo y estamos reconociendo algo. Entonces, antes, para cualquier imagen tenía que ser de alta resolución para ser aceptada por la sociedad. Y ahora hoy da igual cuál sea la calidad de la imagen, sino que nos transmita. Entonces, una de las reflexiones que hace Ito Steller en su libro es de caída libre. No sabemos, estamos viendo siempre la pantalla, pero no sabemos hacia dónde, no tenemos unos futuros, el futuro no está escrito, pero da igual, vamos caminando con él. Da igual hacia dónde nos lleven, pero que nos lo hagan fácil, ¿sabes? Si todo el sistema capitalista nos hace que las cosas funcionen de una manera y que se lean de una manera, pues iremos por un carril donde podamos usar el móvil y por el otro donde no. Estas son imágenes donde en China está así y en Bélgica ya está, en Europa, ¿sabes? Y con esto era como quería terminar un poco toda mi explicación. Ahora, momentos. En el caso de Freefall, ¿qué imagen es la que escoges y cómo la tratas? Porque evidentemente los colores son bastante saturados, no se percibe ningún tipo de píxel, hay ahí como una degradación. No sé si lo que has hecho es como traducir un estudio de color por porcentajes y luego combinarlos, o cómo lo has hecho. La imagen está totalmente aleatoria escogida, ¿sabes? No me importa si justo esta imagen era de un paisaje, si no recuerdo mal, de unas islas de Italia. Pero no me importa el lugar, sino me importa de dónde procede la imagen y la calidad que venía de esa imagen. Y aparte, al imprimirla, al ampliarla, ¿no? Porque esta imagen yo la capturo en una pantalla, porque esas imágenes están online y yo no me las puedo descargar, sino hago una captura de pantalla. Entonces estoy consiguiendo una calidad de la imagen, si era mala, una resolución de 72 píxeles, entonces fatal. Y si la amplío a 16 metros de largo, porque esta pieza tiene 8 metros de altura, totalmente abstracción. Ya los píxeles, ya no hay píxeles, es degradación, ¿sabes? Y el tipo de impresión y todo no hace se convierte en abstracción total. Entonces la imagen convierte en abstracción, que en verdad es de donde al final está respondiendo a esas necesidades que busco, ¿no? De mostrar eso, conformar piezas que nos hacen reminiscencia a lo digital, pero en verdad tiene su propia objetualidad y un imaginario nuevo, ¿no?